Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos por aquí empezando otro video más y esta vez chicos estábamos viendo un poco lo que pasaba con el emparejamiento, ¿no? Esto es un tema muy importante que Rise of Kingdoms ha cambiado a lo largo del tiempo. Ya tenemos 5 años con los emparejamientos de los KVKs y la verdad es que hay veces que pues la gente termina abandonando el juego porque no es algo totalmente igualitario o se ven opciones muy terribles con respecto a pues cómo se van formando las guerras en los KVKs y los aliados, ¿no? O sea, hay veces que son demasiado asquerosos, terribles, ¿ok? Los emparejamientos de KVK. Y no habría una manera de Rise of Kingdom tener para que los jugadores en sí tengan una opción de que sea igualitario o bien emparejado, ¿no? Como ya sabemos, esto tampoco podría ser así, ¿ok? Rise of Kingdom no podría tampoco tener tantos emparejamientos tan buenos, porque si no, pues la gente no tendría ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, con respecto de las ventajas y las desventajas, pues Rise of Kingdom va obteniendo beneficios con respecto a las personas van gastando en su tecnología de cristales, ¿no? Entonces, claro, ahí es que cuando ellos empiezan pues a ganar, ¿no? Cuando pues la gente necesita ganar. Entonces hay emparejamientos que son sumamente buenos, hay otros que no son tan buenos, por supuesto, ya lo hemos visto, son insatisfactorios. Pero bueno, es lo que tenemos aquí en Rise of Kingdoms. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo Rise of Kingdoms tiene los emparejamientos ahorita, ¿no? Porque muchas personas no sabemos qué se toman en cuenta en los emparejamientos y qué sí se toma en cuenta. Prácticamente que desde hace un año más o menos Rise of Kingdom ha implementado algo. Y es que todas las cuentas con TH25 entran en los emparejamientos para los KVKs. Esto es muy lamentable, bro, porque hace tiempo pues mucha gente se benefició en mejorar otras cuentas granjas para pues pasarse todos sus recursos. ¿Y qué pasa cuando uno llega al TH25 las granjas? Pues lastimosamente pues tienes muchos más recursos, ¿ok? Tienes eso fue una mala jugada de Lilith, una mala jugada de Rise of Kingdom ahí con todos los jugadores. ¿Por qué? Porque prácticamente que en todas las granjas tenemos una mejora. En todas las granjas antiguas que ya tenemos una mejora con equipamientos de recolección muy top, ¿ok? Entonces prácticamente que con estos emparejamientos que estamos teniendo con Rise of Kingdom, prácticamente que nos dijeron bota todos tus comandantes con equipamientos de recolección, tus comandantes maxeados. Si se dan cuenta, si nos vamos ahorita para la cuenta top, la granjita que tengo maxeada a mi Cleopatra, tengo maxeada a mi Seondio, tengo maxeado a mi Chida Mitsunari, que son los 3 jugadores o comandantes legendarios, ¿ok? Que mientras estén maxeados van a beneficiarte muchísimo pues para la recolección de recursos y sobre todo para esa recolección más bien de recolección de gemas, recolección de recursos, todo esto. Entonces, si esas recolecciones las tienen las cuentas que ya tienen TH25 con todos esos equipamientos de recolección, ¿no? Esos talentos de recolección, habilidades de recolección, armamentos de recolección, pues te va a recolectar muy rápido los recursos. Ahora que ha hecho Rise of Kingdom, pues hace poco tiempo pues ha implementado en poner ahora también las TH25. Cuando te dicen TH25, ¿qué es, mi brother? Bueno, esta es una granja, fíjate. TH25, todo lo que tenga TH25 va a contar para el emparejamiento en Rise of Kingdom. O sea, todo el poder, esos 38 o 39 millones que tiene de poder por aquí, cualquier granja, sea mía, sea de otro compañero, pues va a sumar a los emparejamientos, ¿ok? Entonces eso es algo que nosotros pues tenemos un poquito como fail, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos arreglar este tema? Sabemos que todas esas cuentas TH25 afectan en todos los reinos. Los reyes ahora han tenido ese trabajo, hemos tenido ese trabajo, ¿no? Ahora pues hay que hacer el trabajo, ¿ok? Hay que hacer el trabajo de estar pues limpiando prácticamente todo el reino de TH25. Ahora eso es muy contraproducente, ¿ok? Eso es demasiado contraproducente. ¿Saben por qué?
porque nosotros no tenemos el control de las cuentas con TH25 que entran libremente por aquí. Lo único que podemos hacer es ponerlos a cero, ¿ok? Pero si alguien nos quiere dañar como reino, si alguien nos quiere pues fastidiar, pues ¿qué es lo que van a hacer, bro? Prácticamente que lo que van a hacer por aquí es definitivamente pues meter las granjas con TH25 o con ayuntamiento 25. Muchas personas que pues dicen, ¿qué es TH, bro? Ayuntamiento. El castillo. Si el castillo está al 25, todo lo demás puede estar al 25. Pero ¿qué pasa? Cuando el castillo está al 25 o cuando una granja está al 25, te va a recolectar muchísimo, muchísimo más que una granja que esté a nivel 24, ¿ok? La producción de madera por hora, fíjate, pasa del nivel 24. A ver, déjame ver un momento, ¿ok? Del nivel 24, la producción por hora de madera pasa de 10.400, pasa a 20.800. O sea, la mitad de la velocidad de recolección de una granja pasa del 24 al 25, se duplica la cantidad de producción que vas a tener en esta granja. Entonces, para que tú veas, mi bro, cómo era de beneficioso antes tener una granja de TH25 o cómo es todavía. Pero lamentablemente, pues Rise of Kingdom ha determinado que las TH25, esas cuentas que hemos mejorado ya, ok, yo, Efraín, sabiendo esto, porque vaya, o sea, nosotros sabíamos que una granja con TH25 beneficiaba bastante, que TH avanzada beneficia bastante, ok. Una granja, pues prácticamente cualquiera, mi bro, vamos a ir para Lingote de Pedro, que es nuestra granjita que tenemos ahí. Ha agarrado una supremacía a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuántos días tenemos de creación en esta granja? Tenemos como 1000 días, bro. Entonces, con esos 1000 días hemos podido conseguir algunos equipamientos de recolección, ¿no? Sea morado, sea azul, sea lo que sea, ¿no? A ver, Seondio. Fíjate, Seondio tiene que tener algo de recolección, ¿no? Alguito de recolección tiene por ahí. Juana, algo de recolección tiene que tener, ¿no? Y así sucesivamente, bro. Aquí, pues ahí creo que nos hace falta ponerle la bota, equipamiento. Sí, prácticamente que tenemos opciones para seguir mejorando nuestros equipamientos aquí, bro. Y seguramente tengo muchos huesos, ok. En los equipamientos, huesos tengo un montón. Debo tener aquí porque esto tiene mucho tiempo. A ver, tengo un total de, bueno, incluso no tengo tanto. Tengo 435 azules. Y bueno, sí tengo muy poquitos huesos, 62 verdes. Y eso es porque hemos mejorado algún equipamiento para nuestros comandantes de recolección, ¿ok? Ichiya Mitsunari no tiene. Vale, a ver, Sarka sí tiene. Constanza también tiene. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos poquitos huesitos o esas pocas probabilidades que tenemos de mejorar, ¿ok? Nuestras granjitas, que por cierto tengo que arreglar esos equipamientos, pues nos dan una velocidad de recolección en estas granjas, pero de una manera muy loca, bro. Entonces, bueno, ya que tenemos el King aquí, le puedo mostrar, mi bro, que están llegando personas, o sea, siguen llegando, ¿ok? Al reino, a ver. Bueno, aquí se han ido, ¿ah? Se han ido 3. Pero por aquí ha llegado Matix Rakazá, ¿ok? Entonces, prácticamente que no ha sido invitada, no hemos tenido Tupapi Goltele, Kiebres, Tomrel, Farm the God, Retire Sorry. Son personas que han entrado sin ningún tipo de permiso. Entonces, ¿qué pasa si son TH25? Pues nos están afectando, ¿ok? Nos afectan. Entonces, prácticamente que Rise of Kingdom nos ha obligado como líderes a seriar a todos estos jugadores que entran de manera ilegal con TH25 porque afectan el emparejamiento. Entonces hay algo que hemos tenido, ok, esto pues he venido para acá para mostrarles un poco lo que tenemos en esta granja, pero hay algo muy importante también que tenemos que mostrarle por aquí, ok. El punto donde quería llegar es ¿qué es lo que Rise of Kingdom cuenta para los emparejamientos, ok? Porque, vaya, ¿de dónde saca Efraín de que sí se cuentan las TH25? ¿De dónde saca Efraín que se cuenta, pues, de algún modo u otro el poder, ¿no? El poder. ¿O de dónde sacamos esto? Bueno, sencillamente,
nuestros compañeros pues fácilmente han hablado por aquí con soporte VIP. Y bueno, la pregunta es, buenos días, quería saber qué se tiene en cuenta para el matchmaking en KVK, ¿ok? Prácticamente que eso es lo que tenemos por aquí. Y chicos, prácticamente que pues es una situación en la cual, a ver, si nosotros nos ponemos a ver, es una pregunta normalita, ¿ok? Se puede hacer al soporte VIP. Nuestro reino es nuevo en la temporada de conquista y nos gustaría tener matchmaking. Si tenéis algún consejo para que el reino tenga un buen matchmaking, ¿no? O un buen emparejamiento. Entonces lo que dice por aquí, dice: saludos y bienvenidos. Este es el canal VIP de atención al cliente. Gracias por contactarnos. Y bueno, ahí está la explicación, ¿ok? Ahí está la explicación de lo que sería a ver, déjenme ver, por favor. Vale, le voy a mandar para acá. Voy a mandar para acá. No, ¿dónde estaba por acá? Vale, que me he desviado, mi bro. Me he desviado. Nevsky es el que tiene que venir. Claro, Nevsky es el que tiene que venir por acá. Bueno, sigamos chicos, ¿no? Sigamos viendo qué es lo que respondió Rise of Kingdom por aquí. Rise of Kingdom prácticamente lo que... A ver, hola, para el emparejamiento de SOC de KVK, o sea, KVK 4, dice, se hará referencia a muchos factores como el poder del reino, ¿ok? O sea, lo principal que ve Rise of Kingdom por aquí es el poder del reino, que lo ponen en primer lugar, ¿ok? Las kills de segundo lugar. Pero esto de las kills no lo creo, ¿ok? Esto de las kills es una situación un poco compleja. Las kills, he visto reinos que tienen no sé cuántos mil millones. Ahí está el KVK de 1960, ¿ok? Está el KVK de 1960. Que 1960 tiene una cantidad de kills exorbitante, ¿ok? Y pues lo demás lo que tienen es puro poder. Entonces prácticamente que lo que vemos aquí es de que Rise of Kingdom sí trata de emparejar, pero hay veces que es muy terrible el emparejamiento, ¿ok? Porque no es de verdad considerable el poder con las kills, con la actividad. Pero fíjense, aquí prácticamente que dicen que la actividad, ¿ok? La actividad del reino. Entonces prácticamente que tenemos que ser un reino inactivo para poder estar pues avanzando bien. O cómo es, mi bro, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo tú podrías medir la actividad, ok? Tú lo que tienes que medir es el poder del reino, es todo, bro, ok. El poder del reino es todo. O sea, claro, y las kills, por supuesto. No vas a poner unas kills de no sé cuántos miles de millones con un reino que tiene un poquito de kills, ok. O sea, eso es imposible. Entonces, pues yo creo que sí hacen el trabajo. O sea, Rise of Kingdom sí hace el trabajo. Pero el problema es que cuando se van a dar las situaciones salen demasiado disparejas, ¿ok? O sea, la gente se desanima, primero que todo. La gente pues dice, no, esto está demasiado difícil, esto es imposible. ¿Para qué le voy a meter a mi academia de cristales cuando sabemos que vamos a perder? ¿Para qué pues le voy a dar kill points a los enemigos así fáciles, ok? ¿Para qué le voy a dar si yo veo muchas ballenas, si nosotros somos free to play? ¿Para qué le voy a dar tantas kill points al enemigo cuando sabemos que nos van a arrasar, ¿no? Entonces ahí es donde llegan todas esas preguntas, probabilidades, donde llegan todas esas respuestas. Haremos todo lo posible para garantizar un resultado de emparejamiento justo, dice aquí los compañeros de Rise of Kingdom, ¿ok? Entonces, los emparejamientos la verdad es que no es algo tan chévere, ¿no? Fíjense, por favor, espérenme pacientemente, aquí le están diciendo al compañero la pregunta, dice que antes de la temporada de conquista toman el top 400 estadística de los 400 primeros, ¿ok? KVK 1, KVK 2, KVK 3... estadísticas de los primeros 400 jugadores de los reinos, ¿ok? Dice, la temporada de conquista tiene en cuenta la estadística de todos los jugadores por encima del nivel 25. Esto es en temporada de conquista. Aquí no está pues hablando mucho sobre el poder, la skill y la actividad. Aquí lo que dice es, se toma en cuenta las estadísticas de todos los jugadores por encima del nivel 25, ¿ok? Y la temporada sin conquista analiza las estadísticas de los 400 primeros. Entonces, prácticamente que temporada
4, 3, perdón, temporada 3, 2, 1 son por los 400 primeros jugadores, ¿ok? Ahora, ¿qué se evalúa con las temporadas de conquista? KVK 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para arriba. Se evalúa esa cantidad de actividad, la cantidad de poder y la cantidad de kill points, ¿ok? Entonces, pero fíjense que en estas preguntas prácticamente que no respondieron. Esta pregunta no respondieron que si el poder, la actividad, las kill points, ¿ok? Aquí se lo restringieron, pero aquí sí. Aquí prácticamente que dijeron, bueno, para el emparejamiento de SOC 4 para arriba, se hará referencia a muchos factores: poder del reino, muertes, la actividad. Entonces, si todos estos factores se juntan, ¿ok? Si todos esos factores se juntan, ¿por qué en el KVK pasado pues se dio una situación tan dispareja, ¿no? O sea, en el KVK pasado, fíjense, tuvimos a un reino con, miren la cantidad de kill points, 260 millones de kill points, ¿ok? Luz, o sea, yo hablo nada más de los que rindieron menos, ¿ok? Yo hablo nada más de los que rindieron menos. Agua, 700 millones de kills, ¿ok? ¿Cómo van a poner a un reino que tiene 700 millones de kill point? Fíjense las estadísticas, 700 con uno que tiene 260. El mismo poder, 32, aquí 32, ¿ok? ¿Cómo Rise of Kingdom va a decir que la actividad, cuando nosotros tuvimos una actividad garrafal en agua y en luz no vimos una actividad totalmente nula? Entonces, en verdad, Rise of Kingdom, pues de verdad quiere hacernos creer que esto es por actividad. Quiere hacernos creer que esto es por kills. Porque esto no fue reflejado en este KVK. O sea, si nos ponemos a ver, fíjense, aquí kills, no. 700 millones de kills con uno que tenía 260 millones de kills. La actividad de agua era garrafal y la pusieron con luz, que la actividad era nula. Se puede decir, porque pues el ranking de honor tampoco es que luz, porque, o sea, yo te puedo aceptar que pusiste un reino con 700 millones de kill points, con un reino que tuviera una actividad pero de locos y tuviera esas kills. O sea, yo te lo puedo aceptar. Pero la actividad que hemos tenido con respecto de luz, malísima. Las kill points más bajas que agua. El poder es el único que es parecido, ¿ok? El poder es el único que es igual prácticamente. Entonces, pues lo que hemos tenido aquí, lo que se ha tenido aquí, chicos, prácticamente es que Rise of Kingdoms pues no está sabiendo hacer los emparejamientos. Y también lo hemos visto con el 1960 ahora, ¿ok? 1960 pues prácticamente que ha quedado con un montón de reinos, ¿ok? Ha quedado con un montón de reinos que la verdad es que 1960 dice es que ya ganamos, bro, ¿ok? Ya ganamos prácticamente el KVK, dice 1960. Entonces esas son situaciones que tenemos aquí con respecto a los emparejamientos y de las cuales como que se me quitan un poquito las ganas pues de ir por estrellas, ¿no? O sea, ¿se imaginan ustedes que sigamos consiguiendo o sigamos buscando, tratemos de conseguir más estrellas cuando sabemos que los emparejamientos pues en algún momento podrían ser malísimos, pero también podrían ser muy buenos y nosotros molestándonos por quedar bien en un KVK, ¿ok? Estas son situaciones en las cuales nos obligan a matar un reino prácticamente, miro. Nosotros en el lenguaje coloquial, en el lenguaje pues normal que podríamos estar teniendo por aquí, hemos matado a 3218 porque le hemos bajado más de 10 billones de poder al reino, ¿ok? Le hemos bajado tanto poder al reino que pues no sabemos ahora cómo va a resultar los emparejamientos de KVK a futuro. Entonces chicos, la verdad es que es una situación muy difícil la que tiene Rise of Kingdom por aquí y de las cuales yo no sé cómo las va a resolver, porque cada vez más estamos viendo emparejamientos malos, más malos y más malos, ¿ok? Y de verdad, o sea, tener una solución, Efraín, que tenga una solución Efraín a esto, pues la única manera pues sería la tecnología de cristales, bro. La única manera sería eso, ¿ok? La única solución que yo le vería es eso, la tecnología de cristales. A que el juego se volviera un poquito
más estable. Que pocos jugadores le puedan meter dinero, no bastante, o sea, ahorita le meten dinero pocos jugadores, se debería decir así, ¿ok? La verdad es que no sé, bajar el poder bajar los precios de la Academia de Cristales podría ser una opción, y que todos tengan la posibilidad de maxear su tecnología solo con $100, ¿ok? Cuando sabemos que los más top pueden maxear su tecnología con $1,200, ¿no? $1,200 se podrían maxear una tecnología rápido. Cosa que no la podemos hacer jugadores normales, jugadores pues que no tenemos esa posibilidad de meterle más de $1,000 cada 3 meses. Entonces, toda esa cuestión de toxicidad yo creo que bajaría muchísimo en Rise of Kingdom, ¿no? Todas esas cuestiones de pues disgustos, de personas que dejarían el juego, personas que dejan el juego, personas que quedarían inconformes, que quedan inconformes, pues yo creo que se arreglaría. Entonces esos son temas que tenemos que tener muy en cuenta por aquí, ¿ok? Son temas que de verdad son situaciones en las cuales Rise of Kingdom tiene que arreglarlo, bro. Tienen que arreglarlo. De un modo u otro, pues tienen que arreglarlo, ¿ok? Entonces prácticamente yo pues debería estar viendo cómo son los emparejamientos, bro, ¿ok? Y cuando se venga un emparejamiento, pues decir al principio, vale, voy a jugar este KVK o no voy a jugar este KVK, o cumplen con los requisitos que se va a dar en KVK o no vamos a pelear, sencillamente no nos importa pelear, o vamos con unos aliados que sí sean pues totalmente igualados, o no vamos a pelear, así, bro, así. Pero no que por lo menos los más fuertes, porque ya ustedes saben que los emparejamientos, cuando salen reinos top, los reinos top son los que deciden contra quién van a pelear, ¿no? O con quiénes van a pelear, o con quién van a salir emparejados. O si vamos a suponer que como el KVK pasado, que ha sido los vietnamitas y Agua juntos, han estado pues han estado ellos juntándose, ok, contra los otros 4 reinos que no tuvieron nunca chance de ganar el KVK. Entonces prácticamente que pues estaban 2 reinos muertos, ok, prácticamente, o no pudieron contra estos reinos. Entonces pues se dieron unas situaciones muy desiguales. Entonces esto se da en todos los KVKs. Entonces, pero prácticamente que lo que tenemos que tener en cuenta es que ¿qué es lo que vamos a tener al principio del KVK? ¿Será que tenemos chance de ganar? O sea, ¿será que tenemos esa facilidad, pues esa situación de meter a la tecnología? Tenemos chance de meter a la tecnología, va a ser beneficioso meter a la tecnología, porque si nos sale con emparejamientos ridículos, pues para qué vamos a demostrar tanto poder, ¿no? O para qué pues gastaríamos dinero cuando no vamos a ganar, no tenemos chance de ganar en algún punto algún premio. Entonces esas son preguntas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y también que son un arma de doble filo, porque en el momento en que nosotros no le metamos a la tecnología, vamos a quedar muy débiles, y también nuestras kill points pues no van a subir para nada en unos KVKs tan desiguales. Entonces ahí son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a representar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en un KVK? ¿En qué posición estamos en un KVK para poder sacar conclusiones y resultados? Saber cuáles van a ser los resultados de una vez al principio, y no pintarse pues ¿cómo se llama? Pajaritos en el aire, ¿ok? No pintarse pues que sí se puede ganar cuando ya sabemos en algún punto de que está totalmente perdido un KVK, ¿ok? Entonces son cuestiones en que pues también uno mantiene la esperanza, ¿no? Uno dirá, vale, pero si lo invertimos entre tanto, le podemos ganar a un reino muy top, o a un reino con muchas estrellas, pues está complicado ese tema, ¿no? De una vez al principio, pues yo creo que deberíamos decidir pues pasarnos un KVK de estos, ¿ok? Cuando son muy inestables, en modo de protestas, en modo de rebeldía se podría decir, en modo de bueno, mira, aquí no se está haciendo el trabajo, no hay un emparejamiento realmente agradable, no hay un emparejamiento que sea de tú a tú, así que pues podríamos elegir no pelear en un KVK, ¿no? O sea,
¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve si un KVK es tan desigual? ¿Para qué pelear? Y eso es prácticamente lo que hemos hecho en el KVK pasado. ¿Para qué pelear o para qué mandar a toda nuestra gente a desgastarse todo lo que puedan si era un KVK totalmente disparejo, ¿no? O sea, no había un modo de ganar ese KVK. Entonces, bueno, son cuestiones en las cuales Rise of Kingdom no sé si lo van a arreglar en algún momento, o si lo arreglan se llega a acabar el hype, ¿cómo se llama? La cuestión de la polémica, y ya como que los jugadores bajarían sus cuestiones de actividad aquí en Rise of Kingdom, ¿no? Podría ser, mi bro, no se sabe, no se sabría la verdad. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que tener pues muy en cuenta. La verdad es que yo quisiera estar mucho tiempo viendo cómo van a ser los emparejamientos de KVK, pero si están un poco desigual, ¿ok? Están un poco como que raros los KVKs, los emparejamientos. ¿Qué opinan ustedes? Seguramente habrá muchos de ustedes que perderán, ganarán, pero los emparejamientos son algo que no lo podemos arreglar individualmente, pero sí podemos actuar en forma de protesta con los emparejamientos, ¿ok? Eso sí tenemos que tener, o sea, eso es lo único que podemos hacer. En forma de protesta, pues podemos actuar. ¿Y cómo es ese actuar? Pues definitivamente esperar hasta que salga un buen KVK, que sea parejo, ¿ok? Por supuesto que si Rise of Kingdom sigue sacando KVKs disparejos, vamos a aprovechar los momentos en que sí tengamos oportunidades de ganar, ¿ok? Y no desgastarnos tanto en KVKs que no se puedan ganar. Pero bueno, chicos, así estamos. Vamos avanzando con todo. Tenemos que estar sumamente top, dándole con furia. Y ya ustedes saben cómo se hace esto, ¿ok? Mucha actividad. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.